Adelante, Estados adelante. Unidos, dime. Sí, adelante, adelante, Guadalupe. Cuando Estados Unidos nos aprieta las tuercas de alguna forma, hay un aparato, ¿no? Para poder hacerse cargo de supuestamente la extorsión en una zona donde pues no ha habido una posibilidad de hacer frente a la extorsión y al crimen organizado en general, ¿no? Creo que el estado de Michoacán es uno de los estados de la República Mexicana con más problemas y con una corrupción endémica, yo diría protección política que permite que grupos criminales controlen la vida de pobladores en distintas regiones. Creo que el estado de Michoacán, también como el estado de Guerrero, como el estado de Jalisco y como el estado de Chiapas, pero en particular Michoacán y Guerrero, son estados en donde se ha perdido el control por parte del Estado. No se puede hablar de un narcoestado, se habla de un estado cooptado por la delincuencia organizada que puede vivir de la protección política al crimen organizado, no necesariamente al narcotráfico. Estados Unidos, una vez más, restringe, ¿no? Sus importaciones, nuestras exportaciones de aguacate a los Estados Unidos y bueno, México responde con la creación, ¿no? De un centro de inteligencia y realmente una política para combatir la extorsión en una región muy importante del estado de Michoacán, la Tierra Caliente, Uruapan en particular, y bueno, Estados Unidos dice, están haciendo, aquí hay un gato por aquí, Bien, están bien, haciendo, está bien. yo nunca me había pasado esto, pero el día de hoy hay un gato por aquí. Está bien. Bueno, y ahí viene el gato. Pero bueno, me puse un poco nerviosa porque está por aquí el gato. Pero bueno, y finalmente, con la política para crear este centro de inteligencia, un operativo que vincula a las Fuerzas Armadas rápidamente con la exigencia de Estados Unidos, vamos a poder lidiar con esto y vamos a poder tener vamos a poder continuar con el comercio internacional y en una de las industrias agrícolas estratégicas, ¿no? La industria del aguacate. Estados Unidos pues ya libera las restricciones y continuamos todos bien. Pero realmente estamos arreglando el problema. Realmente tenemos redes criminales que gozan de protección política, que gozan de la colaboración de empresarios de lo lícito y lo ilícito, de redes criminales complejas. Y con este tipo de operaciones vamos a arreglar un problema que es un problema a nivel nacional, que no tiene nada que ver con los intereses estratégicos de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos nos truena los dedos, vamos a enfocarnos en cierta región. En el país, la extorsión es un problema endémico. No se trata de narcotráfico, se trata de extorsión en todo tipo de industrias, en las cadenas de suministro, en las cadenas de comercialización, de las cadenas de producción, de todo tipo de productos. En la Sierra de Guerrero, en muchas regiones de Guerrero, todas las personas pagan piso por lo que sea, y ya hemos hablado de esto en este canal. ¿Cómo vamos a resolver este problema cuando es un problema nacional y Estados Unidos no está presionándonos en un cierto, en un cierto espacio, en un cierto momento? Creo que tenemos un problema de lo más complicado en este país. Ya hemos hablado y se ha criticado al gobierno de México por la cuestión de la extorsión, bajan los homicidios, pero el control territorial de algunos grupos es completo, ¿no? Y por eso bajan los homicidios, porque no se pelean la plaza los grupos criminales. No estoy hablando de narco, ni estoy hablando del cártel Jalisco contra el cártel de Sinaloa, estoy hablando de protección política a todos niveles. ¿Qué está haciendo el gobierno de México para pararle a la protección política a todos niveles, no solamente en la cuestión local o el aparato estatal, la policía estatal o, por ejemplo, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas? Cuando hablamos de huachicol fiscal, no podemos entender el huachicol fiscal sin la participación de las Fuerzas Armadas, ya lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque cuidan puertos, aduanas y rutas de la infraestructura estratégica de México y la infraestructura estratégica de México. ¿Qué es lo que va a pasar
cuando Estados Unidos tiene, y aquí me voy a vincular este otro tema que me parece fundamental, que Obed Rosas, de sin embargo, lo puso en mi para que yo pudiera poner atención a este tema, la propaganda de Estados Unidos con respecto a la doctrina Monroe, el corolario Trump, y lo importante que es para Estados Unidos mantener esta idea, esta doctrina de Estado, que es América para los americanos. ¿Y cómo está Estados Unidos? De alguna manera, logrando que se cumpla o que se ponga en práctica lo que es el corolario Trump, que es una reafirmación de la doctrina Monroe, con todo lo que hacen estos miembros del Departamento de Estado, diplomáticos, y toda la propaganda que se está haciendo desde el embajador de Estados Unidos en Panamá, por ejemplo, y todo lo que es el escudo de las Américas y toda esta nueva doctrina que se quiere imponer, sea como sea, por todos los medios posibles en todo el hemisferio occidental. ¿Quería decirme algo, Julio? No, adelante, Guadalupe. Esto está relacionado con lo que estamos viviendo en México. Estamos viviendo una situación de delincuencia organizada sin control en varias partes de la República y el pretexto perfecto de una potencia, de una expotencia que ahora quiere solamente enfocarse en su zona de influencia, que es la zona de lo que le llaman el hemisferio occidental, que Trump y el gobierno de los Estados Unidos, más allá de Trump, sino como una política de Estado, como una forma de reafirmar, en primer lugar, su control territorial sobre las Américas. Y en un momento en el cual parece ser que ya no puede con otras guerras, ya no puede con Irán, ya no puede con Taiwán, ya no puede con Ucrania, y realmente se está limitando a la zona en la que puede. Y es una doctrina de Estado que le permitió a Estados Unidos expandirse en tiempos de expansión y ahora están haciéndose solamente cargo de su zona de influencia. Y en México, pues les estamos dando pues todo el pretexto para que realmente vuelvan a tratar de venir con sus bases militares. Y creo que el escudo de las Américas debe leerse más allá de simplemente un acuerdo entre líderes de ultraderecha en América Latina y en el hemisferio occidental. Se tiene que leer como una estrategia, como una política de Estado de Estados Unidos que utiliza la política de drogas, porque todo tiene que ver con el narcoterrorismo, los cárteles y otras organizaciones como organizaciones terroristas internacionales, las denominadas FTOs, organizaciones terroristas internacionales, que le dan a Estados Unidos la posibilidad de hacerse de la política, de los territorios y de sus recursos naturales para hacer a un lado a China, porque la influencia que ha tenido China en términos económicos es muy importante. Me preocupa bastante la nueva propaganda que estaba platicando, que Obed Rosas puso en mi radar. Cuando uno observa y puede escuchar, a ver, no sé si lo has presentado el día de hoy, esta propaganda que viene en redes sociales, que viene muy bien armada sobre lo que es la doctrina Monroe, porque Estados Unidos tiene que retomar esta idea de América para los americanos, que implica obviamente una perspectiva imperialista, de conquista, de apoderarse de los recursos porque son de ellos. Y esto es lo que estamos viviendo, eso es lo que está viviendo Argentina, Ecuador, Colombia, Brasil y México no están en el escudo de las Américas, supuestamente, pero lo que estamos viendo en este momento con la cuestión del aguacate es, no están en el escudo de las Américas, sí están en el escudo de las Américas. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer lo que nosotros queramos para nuestros intereses. Y un Estado que no puede dar seguridad, que tiene un problema de seguridad que está vinculado con los intereses estratégicos de Estados Unidos en narrativa, pues va a tener que hacer lo que Estados Unidos quiere y México es parte del escudo de las Américas, aunque no es Javier Milei, aunque no es de la Espriella en Colombia, aunque no es el presidente Kast en Chile, aunque no es Nayib Bukele en El Salvador, pero es un momento muy peligroso para los países de América Latina y yo no sé, no veo cómo podemos enfrentarnos. O sea, Guadalupe, tú lo que ves, perdón, Guadalupe, lo que ves es que el ejército mexicano va a estar bajo la coordinación del Comando Sur, como los demás países 19 en el escudo de las Américas.
México es parte del Comando Norte. Sí, Pero Estados Unidos está reorganizando, vamos, la forma en la que el Departamento ahora de Guerra va a definir la política del hemisferio occidental. Yo creo que ahora ya no hay Comando Norte, y ya lo hemos hablado nosotros, ¿no? La idea de Norteamérica se, 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 se se termina y estamos hablando de una política hemisférica que Donald Trump planteó desde que entró por segunda vez a gobernar Estados sí, Unidos, desde su sí, inauguración, cuando sí. estaban ahí todos los grandes magnates, ¿no? Los oligarcas de Silicon Valley, y habló de Groenlandia hasta la Patagonia, el canal de Pero sí, Panamá. sí, Guadalupe, pero reitero la pregunta. ¿Tú consideras que el ejército mexicano va a quedar ya bajo el mando o comando, sea norte o sur, del ejército de Estados Unidos? Definitivamente, yo veo que por ahí van las cosas. Creo que toda la narrativa de Estados Unidos, si uno ve la propaganda sobre la doctrina Monroe, si uno lee y ha leído desde el año 2023, desde antes que Trump ganara las elecciones de 2024, esta lógica, ¿no? En la cual el Departamento ahora de Guerra va a entrar a todas las Américas, pero una parte fundamental del trumpismo, del proyecto MAGA, que es una política de Estado, más allá de que si sean republicanos o demócratas, es que la política fronteriza entre México y Estados Unidos, la posibilidad de una intervención militar, muy probablemente va a llegar mucho más lejos de lo que podríamos imaginar. Creo que Bien, si uno lee y sigue de cerca, por ejemplo, los discursos de Marco Rubio y el Departamento de Estado de Estados Unidos, probablemente pues no podríamos dudar que esto va mucho más allá. Yo sí lo dudaba en el año 2024, en noviembre de 2024, pensé que simplemente sí, estábamos hablando de un espectáculo, pero creo que va en serio. bien. Cuando veo la propaganda, los recursos que se están gastando en hacer un escudo de las Américas, esto va más allá de una narrativa. Es una política muy importante del Bien, departamento. Guadalupe, pues estaremos viendo qué otros elementos se van agregando a este cuadro complicado que está sucediendo, Guadalupe. Así es que estaremos en contacto. Muy complicado, Julio. Muchas gracias y bueno, nos vemos la próxima semana. Un saludo a ti y a tu audiencia. Muchas gracias. Igualmente, gracias, Guadalupe. Hasta pronto.